reglitas que debemos conocer. ¿Listo? ¿Todos preparados? Vamos, más o menos. Listo, un día de estos que, listo, ya amplió. Bueno, vamos con el tema entonces, las mayúsculas. La palabra mayúscula, su origen es latino, significa mayor o enorme. Ah, ahora entendemos por qué son más grandes, ¿no? También podemos decir que la palabra mayúscula o mayúsculo tiene otra acepción y es para indicar que algo, ¿cierto?, fue de gran tamaño, en gran manera o enorme. Por ejemplo, no, lo que hizo ese señor fue un escándalo mayúsculo, o sea, no fue un escándalo ahí que pasó, pues, ¿cierto?, como un escándalo normal, sino ya se fue a mayores, fue mayúsculo, fue demasiado grande. ¿Listo? Entonces, partimos de esas dos acepciones. Por un lado nos referimos a las letras, que son de mayor tamaño a las normales, porque eso significa, y por otro lado tenemos la acepción de que cuando decimos que algo fue mayúsculo, entonces es porque fue grande o de gran tamaño también. Bien, vamos a tener en cuenta también esta parte, generalidades en cuanto al uso de las mayúsculas. Los dígrafos como la H, la L, ¿cierto?, que aparecen al inicio de una palabra, deben escribirse con mayúscula inicial, pero solamente la primera letra de ese dígrafo. Es decir, si mi texto inicia con la palabra China, por iniciar en mi texto con esa palabra y por ser un sustantivo propio, debo escribirlo con mayúscula, pero es incorrecto escribir China con la C y la H mayúsculas, ¿sí? Solamente va la primera, así como está aquí en esta partecita. No sé, por más que sea dígrafo, usted no ve la C y la H, o la G y la U, o las dos L's, en el caso de que sea la L mayúscula. No, solamente va la primera. ¿Está bien? Listo. La segunda generalidad, ya la conocemos. Cuando la I y la J pasan de ser minúsculas con puntico, ¿cierto?, se les coloca, y las convertimos en mayúsculas, ese punto de la I, en el caso de Inés, desaparece, en el caso de Javier, desaparece. No es correcto colocar una J mayúscula y arriba ponerle un punto. Es un error. El mito: las mayúsculas no llevan tilde. ¿Será eso cierto? Las mayúsculas no llevan tilde. No, por eso yo escribo todo en mayúscula para comerme todas las tildes que pueda. No, es un error. Eso sonó como algo que yo diría. Ajá. Bueno, por eso lo digo, porque es como lo más común que dicen los chicos. Bueno, ¿usted por qué me escribe todo eso en mayúscula? Ay, profe, para no ponerle tilde, para que usted no me baje la nota. Me ha pasado con algunos estudiantes. Bueno, es un mito, ¿sí? Sí llevan tilde, así sea toda la palabra en mayúscula, o sea la inicial solamente en el caso de Álvaro, que debe llevar su tilde común y corriente. Obviamente, cuando cumpla la regla, no es que a todas las mayúsculas ahora vamos a poner tilde, no, cuando cumpla la regla de acentuación. Ahora sí vamos a ver algunas poquitas de las 200 reglas que hay, que la RAE tiene, que es un documento larguísimo. Yo saqué apenas 22. Entonces vamos a ver como las más importantes o las más comunes para recordar. Regla número 1, ¿cuándo debemos usar las mayúsculas en la primera letra de la palabra? Bueno, se escribe en mayúscula después de un punto. Eso sí lo tenemos clarito, sin embargo, a veces como que se nos olvida. Tenemos el concepto, pero en el momento de la práctica pasamos por alto. Todavía hay algunos que escriben su nombre con minúscula, su apellido con minúscula. Terrible, ¿sí? Décimo yo escribiendo nombres y apellidos con minúscula, eso se ve horrible. Yo hago eso y eso que soy ¿vale? Entonces, hermano, una vez le bajaron la nota por eso, aunque todo el examen lo tenía bien. Se lo pusieron como el
45. Ajá, es lo justo porque partamos de nuestro nombre y nuestro apellido. ¿Cómo lo vamos a escribir con minúscula? ¿Listo? Entonces, la primera palabra de un escrito o la que aparece después de un punto. Si yo voy a comenzar un párrafo, lo comienzo con letra mayúscula. Si voy a escribir después de un punto, con letra mayúscula. La inicial, no toda la palabra, la inicial. Regla número 2. La primera palabra de un enunciado que sigue a una oración interrogativa o exclamativa. Entonces, después de que formulo la oración interrogativa, ¿cierto? La pregunta o la oración exclamativa y cierro con el signo de admiración o de interrogación, esa frase que se escribe ahí en adelante debe empezar con mayúscula. Ojo aquí porque aquí hay una pequeña salvedad. Si usted termina su oración con su signo de interrogación normal porque era una pregunta, pero va a decir otra cosa, eso ya no es una pregunta y depende o tiene que ver con lo anterior, usted no ha cerrado allí la idea, y usted pone una comita enseguida de ese signo de admiración o interrogación porque es correcto, una coma enseguida de alguno de estos dos signos, esa palabra que sigue debe comenzar en minúscula, porque usted no ha cerrado allí su idea. Supongamos, usted pregunta, ¿qué hora es? Cierra signo de pregunta. Coma, creo que me cogió la tarde, ¿sí? O sea, ¿qué hora es? Creo que me cogió la tarde. Esa es su idea completa. En ese caso, creo debe ir en minúscula porque es una idea que está enlazada a esta y no es una idea aparte. ¿Está bien? O en el caso de que sea signo de admiración. Solo en ese caso iría minúscula. Vamos con la regla número 3. Tras las fórmulas de encabezamiento, hay el típico saludo en la carta, en el correo electrónico, ¿cierto? Estimada señora Gaby Arciniegas, 2 puntos. Esos 2 puntos, y usted debe abajo no escribir enseguida, sino la parte de abajo, empezar nuevo renglón y con mayúscula. ¿Está bien? Bueno, regla número 4. Se escribe con mayúscula después de 2 puntos en el caso de que usted esté mencionando palabras que haya dicho otra persona. ¿Sí? En ese caso va con mayúscula. Por ejemplo, el presidente del gobierno afirmó 2 puntos. Esos 2 puntos indican que usted va a mencionar algo que dijo ¿quién? El presidente del gobierno. Entonces, en ese caso, como son palabras que mencionó otra persona, usted debe abrir las comillas y empezar esa frase con mayúscula. En este caso, la palabra no, ¿sí? No subiremos los impuestos. Amén. Cierra comilla. Punto. ¿Cuándo no se inicia con mayúscula después de 2 puntos? Fui a la tienda a comprar varias cosas. 2 puntos. Una escoba, un recogedor, harina para hacer arepas, arroz y una bolsa de pan, por ejemplo. Cuando usted utiliza los 2 puntos para enumerar una serie de cosas, esa palabra que va después de 2 puntos no iría con mayúscula. ¿Cuándo va con mayúscula? Cuando usted va a citar palabras de otra persona o cuando lo que va después de esos 2 puntos es el nombre de alguien. Sí, nombres de personas. A la reunión de esta tarde asistieron las siguientes personas. Pablo Nariño. Ahora sí va, obviamente, iría con mayúscula. ¿Vale? Listo, regla número 5. La que conocemos muy bien. Los nombres y los apellidos, nombres propios. Nombres propios ya sea de personas, apellidos y también los nombres de los animales. Cuando el animalito, el conejito que usted tiene en la casa, tiene nombre, ese nombre de ese conejito debe ir con mayúscula. No que porque es el nombre de un animal, minúscula, no. Lo que es en minúscula es perro, gato, loro, si tiene un cocodrilo o si tiene una boa de mascota, listo, esos son nombres genéricos, ¿cierto? Boas, cualquiera. Pero si su querida boa que tiene en la casa
tiene un nombre y se llama, digamos, Lupita, esa, mi querida boa Lupita, ese Lupita debe ir con mayúscula, ¿listo? Igual el nombre de las personas, de los apellidos, el nombre de los edificios, ¿sí? Todo lo que sea nombre de lo que sea debe ir con mayúscula. Regla número 6. Los apodos. Si usted tiene un seudónimo, le dicen un apodo, le es conocido por el alias tal, ese apodo también debe ir con mayúscula inicial. Por ejemplo, Rodrigo Fuentes, alias Pantera. Ese Pantera va con, entre comillas, y con mayúscula inicial. Es buscado por las autoridades. ¿Listo? Entonces, se usa también para los apodos, los alias o los seudónimos. Regla número 7. Los nombres de las deidades, es decir, de los dioses, de los seres religiosos o seres mitológicos, reales, ficticios, como sea, el nombre de esos seres va con mayúscula. Nuestro único Dios verdadero, real, Dios, Jesucristo, Jehová, con mayúscula. Si vamos a hablar de ya la mitología griega, los nombres de todos esos dioses que ustedes conocen, Hera, Poseidón, todos ellos, Zeus, también van con mayúscula inicial, así no sean dioses, pues obviamente reales. También de las religiones orientales, Alá y todo eso, también va con mayúscula inicial. ¿Listo? Nombres de dioses, deidades y seres religiosos o mitológicos. Regla número 8. Dios se escribe con mayúscula inicial para indicar a este ser superior, ¿cierto? Que nos creó y que creó todo el mundo. Siempre va a ir con mayúscula. Por favor, nunca cometa el error de decirle al otro Dios lo bendiga con la D minúscula. Eso duele, los ojos como que empiezan a arder en ese momento cuando uno lee ese, mi profe Dios la bendiga y con D minúscula y Señor, ¿quién se me va a bendecir ahora? ¿Qué tipo de demonio será ese? ¿Sí? Entonces, no, utilicemos la mayúscula para referirnos a nuestro Padre Celestial, Dios. En el caso de que vayamos a mencionar otros dioses, ¿cierto? O hablando de las religiones politeístas que tienen varios, esa palabra dioses debe escribirse con minúscula cuando se refiere a ídolos, ¿vale? Entonces, por eso vemos que en la Biblia dice que fueron condenados por la multitud de sus dioses o porque se fueron tras sus dioses, y esa palabra dioses, que no hace referencia a Dios, que es uno, sino a todos esos de palo, de madera que se inventaron, debe escribirse con minúscula, ¿sí? La palabra dioses. El nombre de ese dios, en el caso Júpiter, Baal, ¿sí? Esos nombres específicos sí va con mayúscula, pero la palabra como tal, D-I-O-S, cuando se refiere a ídolos, debe ir con minúscula. Siguiente regla, número 9. Los nombres de las constelaciones, eso lindo que usted vea en el cielo, las estrellas, los satélites, la Vía Láctea, todo eso, los cuerpos celestes, todos esos elementos que están allá en el cielo, los nombres de ellos, ¿sí? Van con mayúscula. Por ejemplo, el planeta Tierra. Cuando hablamos del planeta Tierra como planeta, ¿sí? Debemos utilizar la T mayúscula porque es el nombre del planeta. Pero si yo digo, no, esta casa se me llenó de tierra, ya no me estoy refiriendo al planeta, me estoy refiriendo al polvo, al suelo, ¿cierto? Lo que pisamos, esa tierra iría con minúscula, que ya es algo, un sustantivo común, ¿vale? La constelación de Orión, mire que constelación no va en mayúscula, va el nombre de la constelación, mayúscula inicial. Vía Láctea, así se llama, ¿vale? Regla número 10. Los nombres de los signos del zodiaco, interesante, van en mayúscula. Piscis, no me lo sé todos. ¿Qué otros hay? Leo,
Libra, Escorpión, algo así, no sé cómo es que le dicen. Bueno, esos van con mayúscula inicial. ¿Listo? Sigamos. Regla número 11. Los nombres de los ríos, los mares, los valles, las mesetas, los lagos, las lagunas, los arroyos, las montañas. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Los estrechos, ¿sí? Hablando geográficamente. No es que, ay, este pantalón, esta camisa me queda estrecha. Bueno, con mayúsculas, no. Hablando de la parte geográfica de un país, de una región, del relieve, ¿sí? Entonces, la cordillera central. Cordillera no se escribe con mayúscula, se escribe el nombre de la cordillera con mayúscula, o sea, central, la C mayúscula. El río Arauca, río no va con mayúscula, solamente va en mayúscula el nombre del río. Los montes Pirineos, solamente va con mayúscula inicial el nombre de ese monte o de esos montes. Los mares, también, ¿listo? Los nombres de los países, los nombres de las ciudades, de los municipios, los nombres de las regiones, los nombres de los continentes, los nombres de los océanos. Solamente se escribe con mayúscula inicial el nombre, ¿vale? En el caso de, bueno, esa no la voy a mencionar ahorita. Vamos con la regla número 12. Los nombres de las empresas, las entidades, los partidos políticos, los partidos de fútbol, los nombres de las instituciones, los nombres de las carreras universitarias se escriben con mayúscula inicial. ¿Listo? Entonces, Bancolombia. Yo trabajo para Bancolombia. Ese Bancolombia debe ir con mayúscula inicial. Es el nombre de una empresa, de un banco. ¿Sí? Es técnico del Atlético Nacional. Es el nombre del equipo de fútbol. Debe ir con mayúscula. Pertenece al Polo Democrático, por ejemplo, al Partido Conservador, al Partido Liberal, al de la U, bueno, al que desee. Debe colocarse el nombre de ese partido en mayúscula inicial. Estudió o trabajó en la Universidad de Antioquia o la Universidad Sergio Arboleda. Ese nombre de esa universidad, la palabra universidad, debe ir con mayúscula, ¿vale? Estudió medicina, el nombre de la carrera debe ir con mayúscula. Estudió licenciatura, estudió, ¿qué más? Ingeniería, por ejemplo. Regla número 13 y vamos terminando con la mitad. Los nombres de épocas y conflictos mundiales. ¿Cuántas épocas han pasado, cierto? Desde la fundación del mundo, nombre de las eras, el nombre de las guerras que han ocurrido, que la época de la Edad Media, esa Edad Media debe ir con mayúscula, del Renacimiento debe ir con mayúscula, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría. Esos nombres de esas épocas, de esas guerras, de esos acontecimientos mundiales importantes, ¿cierto? Deben escribirse con mayúscula inicial. Regla número 14. Los nombres de las asignaturas, las materias o los cursos. Me hice un curso de gastronomía y un intensivo de gastronomía. Esos nombres de esos cursos, de esas materias que usted ve, ¿cierto? Deben escribirse también con mayúscula. Curso de multimedia, la clase de anatomía, inglés, química, deben escribirse con mayúscula. Vamos entonces, ¿cuándo se utiliza ahora la mayúscula? No en la parte inicial, sino todo en mayúscula, ¿sí? Todo en mayúscula, toda la frase en mayúscula. ¿Cuándo utilizar toda la palabra, toda la frase en mayúscula o mayúscula sostenida? Sería la regla 15. Se escribe en mayúscula sostenida o todo en mayúscula una frase que se destaque en un libro o en una obra, ¿sí? Usted está leyendo su libro normal cuando de repente, oh, una frase en mayúscula. Eso es para destacar la importancia de esa frase, ¿sí? Por ejemplo, aquí, no sé por qué se me viene a Alexa a la mente, yo cuando leí dije, lo voy a dejar para que Alexa mire qué pienso en ello. Dice, un pequeño detalle, todo en mayúscula, y abajo dice, morirás. I love you, Alexa. ¿Dónde?
Ay, sí, ya lo miré. Ay, Solo ¿cómo un se llama pequeño ese libro? detalle, Me morirá. interesa, me interesa. ¿Cómo se llama? Yo dije, voy a recortarle lo más que pueda, no sea que busque el libro y se lo lea. Ay, la envidia. Egoísta. Regla, regla número 16. Las palabras o las frases que aparecen en las cubiertas o en las portadas de los libros impresos, ¿cierto? Así como también los títulos de las partes internas de esos libros, como los capítulos o las escenas, en caso de que sea un guión teatral. Así como lo vemos aquí en el ejemplo, pues la regla Y es que cuando se vaya en... reparten, a veces dicen segunda parte del libro, algo así, Exacto, como nombre primera largo. parte o sección 1, como el que leímos el año pasado, que tenía como 5 secciones. Cada nombre de esa sección iría con mayúscula. Profe, yo tengo un libro y dice capítulo 1 en minúscula. Bueno, sí, vamos a encontrar eso. ¿Sí? Porque, pues, de todas maneras, la regla lo dice, pero cada quien igual. Mira si la aplica o no. Bueno, se escriben con mayúscula sostenida. Regla 17. Las cabeceras de los diarios y revistas. Si usted ve, por ejemplo, representa el periódico El Espectador, el nombre del periódico debe ir con mayúscula. Si usted ve el nombre del periódico El Tiempo, va con mayúscula también, el Universal. Ay, el cubo está en minúscula. Bueno, ese es el cubo, ¿sí? Pero la regla dice que el nombre de las cabeceras de los diarios, es decir, de los periódicos o las revistas, si usted ve revista Semana, no me acuerdo cómo está, no, está en minúscula, debería ir en mayúscula. Regla número 18. Las inscripciones en las lápidas. Si usted se ha acercado a leer una lápida, un monumento, ¿cierto? Una escultura y tiene allí la inscripción, toda esa inscripción está en mayúscula, ¿sí? Completita toda. Entonces, las inscripciones en las lápidas, en los monumentos. Vamos terminando. Los decretos, las sentencias, los certificados, las constancias. No, profe, yo necesito que la secretaria por favor me haga una constancia de que yo estoy estudiando aquí desde preescolar. Cuando la secretaria escriba, hace constar que o en constancia, ¿cierto? Eso lo debe escribir, esa palabra, no es que escriba toda la carta en mayúscula, no, es la palabra, decreto, ¿sí? Constancia, por ejemplo, o certificado, esas palabras claves deben ir en mayúscula, así como vemos acá en este ejemplo. Regla número 20, los textos de carteles o avisos para mejorar la visibilidad, para que sean mejor percibidos por la comunidad. Estos avisos, estos carteles, se escriben en mayúscula sostenida. Prohibido comer o beber en esta área, prohibido fumar o prohibido el ingreso a personal no autorizado. Todo ese tipo de avisos va en mayúscula. Y vamos entonces a tener en cuenta los casos en los cuales no debemos usar las mayúsculas. Tengo aquí presentes estos, tal vez haya más, pero en este momento, o en ese momento en el que hizo las diapositivas, vinieron a mi mente estos. Los meses de los años no van en mayúsculas, a menos de que vayan después de un punto o inicie un párrafo con el nombre de uno de ellos. Pero, por lo demás, no va en mayúscula, ¿vale? Los meses de los años no van. Los días de la semana tampoco van en mayúscula. Las estaciones del año, invierno, otoño, primavera, tampoco va en mayúscula. Minúscula, nombres de las estaciones. Los sustantivos que designan profesiones. Mire que ingeniería de sistemas va en mayúscula por ser una carrera. Pero si yo digo que él es un ingeniero de sistemas, entonces ese ingeniero de sistemas ya va en minúscula, ¿vale? Para que lo tengan presente. También los gentilicios, si yo digo Colombia, Colombia debe ir en mayúscula, es el nombre de un país, Argentina, Chile, Uruguay. Pero si yo digo él es chileno, colombiano, paraguayo, hondureño, ese gentilicio, ¿cierto? Debe ir en minúscula. No es colombiano con mayúscula, ni estadounidense con mayúscula, no, es con minúscula. Lo que va en mayúscula es el nombre del país, de la región. Y tenemos una actividad. La actividad consiste en que usted
Busque por ahí en la casa periódicos, revistas, catálogos, lo que tenga, que pueda recortar, libritos viejos del hermanito con el que hace la tarea, lo que sea. Y por cada una de estas reglas usted me va a buscar un ejemplo y lo va a organizar en unas hojitas bien bonito. Coloca cada una de las reglas, regla 1, ¿sí? El nombre de esa regla y su respectivo recorte ahí al ladito o debajito. ¿Vale? Fecha de entrega, martes 22 de agosto. ¿Listo, chicos? Eso ha sido todo un placer. Profe, Profe,